El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy nos van bien con todo el contexto en el que estamos viviendo. El Papa había convocado esta jornada, estas 24 horas de puertas abiertas de las iglesias, de oración ante el Santísimo, de posibilidad de confesarse quien quiera, de pedir la conversión, especialmente por los pecadores, y nos trae después la otra sorpresa, ayer en esta jornada, que es convocar un año santo, el año santo de la misericordia. Y es el fondo del sentido tanto de las lecturas de hoy como de lo que estamos celebrando, que es la misericordia de Dios, que quiere la conversión y no la muerte de los pecadores, no quiere el desprecio hacia ellos, no quiere el juzgar y condenar a los pecadores, sino que lo que quiere es la conversión, la misericordia, que el amor de Dios realmente pueda llegar en la medida de lo posible a todos los hombres. Y por eso, para entender lo que es la misericordia, la primera lectura a nivel profético nos habla precisamente de esta misericordia de Dios. Es el profeta Oseas, que con un lenguaje muy curioso plantea lo que después será a nivel profético, lo que será la pasión de Cristo, vista desde los ojos del pecador que necesita misericordia. Y mezclando el pecado de los hombres con lo que será la pasión de Cristo de una forma espléndida. El que nos despedazó nos sanará, el que nos hirió nos vendará. En 2 días nos sanará, al tercero nos resucitará. Es curioso porque aquí se ve claramente el Cristo despedazado por los pecados en cada uno de nosotros y Dios que salva a los hombres por medio de esta pasión de Cristo y su resurrección a este tercer día. Y entonces el profeta pide a los hombres: esforcémonos por conocer al Señor. Bajará como nosotros la lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. Viene a ser todo este canto de misericordioso de Dios hacia los hombres, donde no es esa imagen que algunos a veces dan del Dios enfadado por los pecados, no. Es el Dios que espera la conversión por los pecados y por los pecadores. Que sí, que el pecado hace daño y mucho, pero priva más la misericordia de Dios, que quiere el perdón y la conversión, que no lo que sería el daño que hace en sí el pecado. Pero si uno no se convierte, entonces ese daño sí que se convierte en irremediable. Entonces sí, que mientras estemos aquí hemos de buscar y ayudar a buscar la salvación de los hombres, porque la salvación se hace en esta tierra. Después ya viene solo el juicio de Dios. Y por eso Dios está tan interesado en salvar a los hombres aquí. Y en este camino de conversión el Evangelio nos muestra o nos propone esta imagen, esta parábola de Jesús. 2 hombres suben al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano.
Recordemos, el fariseo a nivel religioso, hombre de buena fama. El publicano, que era el cobrador de impuestos, que servía a los romanos cobrando los impuestos para ellos, hombre de mala fama, considerado un pecador público, por lo cual no tenía acceso, no se podía ni comer con él, no se podía hacer muchas cosas con él porque era un pecador y era estar con los pecadores, un excluido. Entonces el fariseo reza de esta forma, dice que se pone hacia adelante, de pie, erguido en el templo ante Dios. Te doy gracias, Señor, porque no soy como estos, los ladrones, los injustos, los adúlteros, ni como ese publicano de ahí atrás. Yo ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Y entonces dice Jesús que el publicano estaba detrás, no nos lo dice claramente, pero la impresión es como si estuviese de rodillas, cabeza gacha, ante el Señor. Y lo único que hace es pedir perdón a Dios de los pecados, golpearse el pecho y diciendo, Dios, ten compasión de este pecador. Y aquí viene lo curioso de todo el caso, y es que en la mentalidad de Jesús, y nos lo dice claramente, el publicano viene perdonado, el otro no. ¿Y por qué el otro no viene perdonado y no viene justificado, hecho justo? Pues hay muchas razones que se mezclan a la vez. La primera, este que se cree justo no es justo, porque ante Dios nadie es del todo justo. Y este tiene la arrogancia de ponerse de pie ante Dios, erguido ante Dios, quererlo tratar de igual a igual, como si él fuese santo ante Dios. Y además, lo primero que hace es, yo sí que soy bueno, no como estos desgraciados. ¿Y por qué es bueno? Simplemente porque hace actos externos. Ayuno 2 días por semana y doy el diezmo al templo. Es lo que Jesús critica tantas veces en todo el Evangelio. La mentalidad de los fariseos de creerse buenos y justos solo porque realizan actos exteriores. Mientras que lo que pide a los cristianos, y nos lo dice muchas veces en el Evangelio, es, si no sois mejores que los escribas y fariseos, nos dice Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Porque la santidad es interior, la santidad es vivir de la gracia de Dios, la santidad es dejarse llevar por Él, la santidad es darse cuenta de que Él es el único santo y que nosotros siempre estamos a distancia, pero que confiamos en su gracia, en su misericordia. Confiamos en que, estando con Él, sea Él que nos enseñe el camino para ir siempre adelante. Por eso el camino cristiano es de humildad. Todo aquel que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Esa humildad que ha de tener el cristiano que sabe que es débil, que toda su confianza solo la puede poner en el Señor porque en Él mismo, por fuerte que sea, nunca llegará a lo que debería llegar. Por eso nos va bien este Evangelio para pedir al Señor que nos dé fortaleza, pero la fortaleza a su estilo, que no nos haga soberbios, como eran tantos fariseos y a veces somos muchos cristianos, y la soberbia es lo peor para la fe, lo peor para la caridad, lo peor para la vida cristiana. Que Él sea realmente la gracia que se nos vaya dando, de hecho la imploraremos ahora mismo en la Eucaristía, será su gracia la que recibiremos por medio de la comunión, es Cristo mismo hecho gracia y alimento para nuestra salvación.